Hola, amados hermanos en Jesucristo. Vamos a seguir la continuación del tema que estamos tratando, que se llama Se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta es la tercera parte. Amados hermanos, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hablamos en el estudio pasado, para así llevar una conexión, para poder que ustedes entiendan pues el significado de lo que está pasando a través de la historia y en los acontecimientos pues, del fin de los tiempos. El resumen que hablamos o que vamos a hablar es sobre la estrella, el hexagrama. La encontramos en diferentes culturas y naciones. El hexagrama, la estrella de 6 puntas. También esa estrella de 6 puntas viene de Babilonia, y el hexagrama es el dios Saturno, Baal, Lucifer o Satanás, que Dios lo reprenda. El hexagrama o la estrella de 6 puntas también la encontramos en la alquimia. El hexagrama de 6 puntas lo encontramos en mosaicos del Imperio Romano, junto a la cruz evástica o la cruz nazi, que es la representación del dios Sol. Este hexagrama, amados hermanos, la conseguimos en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, que significa quemar con fuego una ofrenda. Era colocada a los judíos que no eran sionistas. Y esos judíos o esas ofrendas fueron dedicados al dios Moloch, que también es Satanás. Tiene que entender, amados hermanos, que Hitler o Adolfo Hitler era un judío sáharo, askenazi. Amén. Amén. La estrella de 6 puntas la encontramos en la palabra de Dios y se vincula con el rey Salomón. Y esta estrella la llama la palabra de Dios la estrella de Renfán, el dios estelar babilónico, que es la estrella Saturno. La encontramos en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 42-43. Igualmente la encontramos en el libro de Amós, capítulo 5, versículo 26. Ahí la menciona el nombre de la estrella, llamada Kiun, que es el dios de Mesopotamia, pero es el mismo dios Saturno, o sea, Satanás, Lucifer, el diablo. También entendemos, amados hermanos, pues en el estudio pasado, hablamos sobre qué significaba Etza o la palabra Etza. En el español significa maldición. También hablamos sobre que la bandera del real pueblo de Israel tenía que tener un candelero o la menorá, no la estrella Renfán o la estrella de Salomón o el sello de Salomón o la estrella de 6 puntas o el hexagrama. Tenemos que entender, amados hermanos, que todas estas cosas es por medio de la revelación del Espíritu Santo. La persona que no está que está en el mundo, pues no va a entender estas cosas. Solamente el que tenga el Espíritu de Dios puede entender lo que estamos hablando. Amén, amados hermanos. Amén. También es muy importante, amados hermanos, en el estudio pasado hablamos sobre un házaro o la primera rama de los askenazi, que era un judío házaro llamado Mayer Ancherbauer, que nació en Frankfurt, en Alemania, en el Sacro Imperio Romano,
y también era un ampliamente conocido como ocultista y satanista. Eran de la dinastía de los Rothschild. Eran rubios, de ojos azules, no eran semitas, cero semitas, y eran padres ideológicos del sionismo. Eso lo vamos a hablar en este momento. ¿Qué es el sionismo? Pero antes de eso, también hablamos en el estudio pasado sobre el símbolo de esa familia, que era un escudo de color rojo. Eso quiere decir que esa familia, los Rothschild, el hexagrama o estrella de 6 puntas era de color rojo. ¿Qué significado tenía ese color rojo? Que era una representación de su pasado atávico. Eran los antepasados, las generaciones, las costumbres. Eran guerreros y mercenarios. En pocas palabras, ellos llevaban eso en la genética, en el ADN. Amén, amados hermanos. Amén. La estrella de 6 puntas, amados hermanos, también la encontramos en la moneda de Herodes el Grande. Y sobre la moneda, el hexa, o sea, el hexagrama, se posesiona sobre el domo del templo musulmán, el que está allá en Israel. Recientes hallazgos demuestran en varias porciones de grabados babilónicos. Amados hermanos, también, para ser más claros, más específicos, el hexagrama o la estrella de Salomón, que no es la estrella de Salomón, no es la estrella de David. Esa estrella está conformada por 6 puntas, por 6 triángulos equiláteros, 6 lados del hexágono interno. Y cada triángulo tiene 3 lados iguales, equivalentes a 60 grados, que es igual a 666. Ese número 666 es un significado del número cabalístico. También es el número de la bestia. También, amados hermanos, este hexagrama lo podemos ver oculto en el billete de $1. También lo encontramos en el billete de Argentina. También lo encontramos en el billete de China, de Mao Zedong. Amén, amados hermanos. Eso quiere decir, amados hermanos, que el que carga esa estrella son los propios adoradores del propio Satanás, de Lucifer. Ese número de la bestia lo podemos encontrar, amados hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Apocalipsis, capítulo 13, versículo 18. Vamos a leerlo precisamente en el versículo 17, versículo anterior. Amén. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ahí habla el Espíritu Santo, que es una marca, tiene un nombre y tiene un número. En el versículo 18 dice lo siguiente: aquí hay sabiduría. Esa sabiduría no es terrenal, no es sabiduría distorsionada, es la sabiduría del Dios creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre. ¿Es qué? Número de hombre. Y su número es 666.
Amén, amados hermanos. Esta estrella o hexagrama lo encontramos en rituales masónicos. Esto lo hablamos después. Amén, amados hermanos. Amén. Entonces, como estábamos hablando, los Rothschild son padres ideológicos del sionismo. Hay un sionismo, amados hermanos, que se llama el sionismo religioso. Ese sionismo religioso es una ideología que defiende la idea de un Estado judío. Es peligroso. Se basa en la lucha directamente contra el cristianismo. Son personas no judías. Pretenden que los cristianos practiquen como parte de su liturgia ritos, costumbres. Van una de corte pentecostalista o carismática. ¿A qué se refiere esto, amados hermanos? Yo le quiero decir con todo mi amor para que entiendan que todas esas iglesias pentecostalistas ya están manipuladas para que se pierdan del camino del Señor. El carismático, como la G12, es hecha por por decirlo así, por ese grupo de personas. También entendemos, amados hermanos, que hay varios tipos de sionistas. Hay tipos de sionistas socialistas, hay tipos de sionistas laboristas, hay tipos de sionistas revisionistas, hay tipos de sionistas ortodoxos, que son los que están en Israel, en el Muro de los Lamentos, que están vestidos de negro. Esos son los judíos ortodoxos. Ellos están esperando la venida del falso Mesías, que es el anticristo. También encontramos unos sionistas llamados sionistas cristianos. Pero realmente esos cristianos no saben que están en la mentira. Amén, amados hermanos. También hay unos sionistas llamados calvinistas. Y hay otros que son como más representativos, que de pronto los ven, pero no lo van a discernir. Son los sionistas, laboristas, masónicos, papistas. Esos son judíos que están a favor del Papa y son masónicos. Amén, amados hermanos. En la palabra de Dios, como dice en el libro de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Yo lo invito, amados hermanos, que no tan solo se basen en lo que diga el pastor o lo que digan las iglesias. Tú mismo puedes investigar, leer la palabra de Dios, y así usted puede entender, pidiéndole dirección al Espíritu Santo de Dios. Porque estas cosas, el hombre más natural es locura, no las puede entender. Pero el que tiene el Espíritu Santo de Dios puede ver las cosas claramente. Y por eso nosotros en este momento estamos haciendo ese estudio para que las personas entiendan que todo esto ya está manipulado desde hace muchísimos siglos. Amén, amados hermanos. También es importante, amados hermanos, leer en el libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice lo siguiente. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará.
y nada hay nuevo debajo del sol. Aquí el Espíritu Santo es muy claro, amados hermanos. No hay nada nuevo debajo del sol. Es importante, amados hermanos, que entendamos que todo esto está manipulado. No se le olvide, amados hermanos, que nosotros somos la sal de la tierra. Somos la luz del mundo. En los protocolos de Sion, amados hermanos, ¿qué son los protocolos de Sion? Son creados por un movimiento sionista. ¿Por qué estoy hablando yo del movimiento sionista? Porque son judíos que no son judíos. Son judíos askenazis. Son judíos házaros. Amén. Ese es el movimiento sionista político encabezado por el judío házaro Teodoro Herzl, que era askenazi. Ellos redactaron el protocolo de los sabios de Sion. Son unas transcripciones de las reuniones de los sabios de Sion, en la que estos sabios detallan los planes de una conspiración judeo-masónica que consiste en el control de la masonería y de los movimientos comunistas en todas las naciones de la tierra. Y tendría como fin último hacerse con el poder mundial, o sea, un planeamiento sionista. ¿Qué estamos viendo ahorita, amados hermanos, en los últimos tiempos? Comunismo por todas partes. Ese es el plan estratégico de esos judíos y no lo son. Que todo el planeta o toda la tierra, porque planeta viene de plano, toda la tierra se está apoderando del comunismo. Amén, amados hermanos. También en la declaración de Balfour, gobierno británico aprueba el establecimiento del Estado judío. Entonces, Teodoro Herzl fue el fundador del sionismo, líder de los sionistas masónica judía, judío que encabezó la lucha por fundar un nuevo Estado judío en Palestina. Es más, a Teodoro Herzl le dicen el padre espiritual de Israel. Imagínense, amados hermanos. No es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, Teodoro Herzl adopta el escudo de la casa Rothschild o de la dinastía del Bauer para el logotipo oficial del sionismo. 51 años después será el emblema del Estado sionista, en el año de 1948. Ahora, amados hermanos, que estamos hablando del sionismo, ¿qué significa sionismo? Sionismo es un movimiento político diseñado, financiado y promocionado por la dinastía Rothschild, los judíos askenazis, los judíos y no lo son, los judíos házaros, con el fin de crear el Estado de Israel. Reclamación de una madre patria de los judíos en la antigua Palestina fue desde el principio la estrategia de los Rothschild para crear su feudo. Con la ayuda de su red secreta a nivel global desde el siglo XVIII, ellos montaron con este objetivo de mayor puesta en escena de la historia, la Segunda Guerra Mundial. Y esta gente de verdad no profesa el judaísmo. Ellos son ocultistas. Ellos adoran a Satanás. Y ellos son cabalistas. Son talmúdicos. Y a estos judíos se le dominan también como los Illuminatis o como los iluminados, que es un término luciferino que significa los guardianes de la luz.
Pero, amados hermanos, esta luz que ellos tienen es una luz distorsionada, que han sido alumbrados estos judíos házaros por el propio Satanás, por el propio Lucifer, que Dios lo reprenda. Porque la verdadera luz del mundo, del universo y del cosmos es nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amados hermanos, yo quiero que ustedes me acompañen en el libro de Juan, capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8. ¿Me dicen amén? Libro de Juan, capítulo 8, versículo 12. Miren, nuestro Señor Jesucristo, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, alabado sea tu nombre para siempre, dice así estas palabras. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén, amados hermanos. Es importante en ese versículo 12 la palabra luz. La luz en el griego significa fos, F-O-S, fos, que significa verdadero conocimiento de Dios, de las cosas espirituales y los fieles. Los que siguen a Jesucristo son llamados hijos de la luz, o sea, la luz de la verdad, la luz de lo bueno. Amén. Amén. Esa es la verdadera luz. Entonces, amados hermanos, ese grupo de familias que estamos mencionando y estamos nombrando, ellos tienen una luz, pero es una luz falsa, es una luz distorsionada. Amén. Y lo importante también, amados hermanos, en el versículo 12, es la palabra no andará en tinieblas, o sea, la palabra tinieblas, que significa jotia, que en el español significa oscuridad, ausencia de la luz de la verdad, de lo espiritual, naturaleza pecaminosa. ¿Qué quiere decir con estas palabras? Vamos a leer otra vez el versículo número 12. Dice nuestro Señor, yo soy la luz del mundo. Ya sabemos que la luz del mundo es la luz verdadera, el conocimiento de Dios. Y sigue, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. O sea que esas personas andan en la oscuridad, andan en la ausencia de esa luz verdadera. Amén. Están en el pecado, porque ellos o los adoradores del diablo adoran el pecado. Les gusta la fornicación, toda clase de iniquidad. Son personas que no les gusta la ley de Dios. Y los que no le gustan la luz de Dios o la luz de la verdad son animales irracionales. Y ya vemos bastantes personas en el mundo que están siendo contaminados, seducidos por el comunismo, el feminismo, por todas las ideologías hechas por el hombre, pero son hechas por el propio Satanás. Que Dios lo reprenda. Es importante, amados hermanos, también que la riqueza de los Rothschild es 5 veces superior a la de los 8 mayores multimillonarios del mundo, lo que significa que la sola familia Rothschild controla más riquezas que tal vez las 3/4 partes o más de la población total del mundo. Los Rothschild fueron declarados nobles por los reinos de Austria e Inglaterra. Fueron los principales
financiadores de Karl Marx o Carlos Marx, y por ende propulsores del marxismo internacional, llegando a ser incluso protectores de Carlos Marx en Europa, cuando fue perseguido por la policía prusiana y francesa. Ahora, amados hermanos, ¿por qué Carlos Marx? ¿Sabías que Carlos Marx era un judío askenazi y era masón grado 33? Y también era jesuita. Hacía parte del Sacro Imperio de Roma. O era católico. Pero aquí tenemos que darnos cuenta que Mayer Anschelbauer, él se cambió el nombre por Rothschild. Pero aquí Karl Marx no es el verdadero nombre de Karl Marx. Es Giselle Mordecai. Él fue el fundador del comunismo y era hijo de un rabino. O sea que aquí, por medio de esta investigación, ya nos estamos dando cuenta a través del Espíritu Santo de Dios, porque todo esto lo escudriña el Espíritu Santo de Dios, que los sionistas también son judíos y esos judíos también son masones, hacen parte del mismo grupo. Amén, amados hermanos. Amén. Vamos a dar un ejemplo también, amados hermanos. El organizador Leo Trotsky también era un judío askenazi. ¿Sabías que el 80% del movimiento bolchevique, comandado por Vladimir Lenin en Rusia, llamada la Revolución Rusa, en el año de 1917, ese movimiento fueron falsos judíos askenazis, judíos házaros, influenciados por el comunismo, por el marxismo, por el socialismo en el gobierno de Azar, y por ese movimiento, por esa revolución, asesinaron a su familia. Amén, amados hermanos. Es importante también, amados hermanos, ¿qué es lo que tienen los Rothschild? Voy a hablarlo lo más resumidamente para que no sea tan largo el estudio. Pero es importante, amados hermanos, que los Rothschild controlan todo el dinero del mundo, controlan todo el poder político, militar del mundo, controlan los alimentos, la economía, las guerras, las farmacias, los medios de comunicación, controlan tu forma de vivir, el agua que bebes, todo es de ellos. Controlan la religión y la creencia que hay un verdadero Dios. A ellos le meten mentiras a esas personas que están en diferentes religiones. Ellos son dueños del Banco de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Por lo tanto, son los únicos dueños del dólar. Nosotros pensábamos que los dueños del dólar eran Estados Unidos. Y aunque digan oficialmente que este banco tiene varios dueños, entre ellos los Rockefeller, que hacen parte de los Rothschild, que es una de las familias también poderosas, los Morgan también, estos últimos son solo colaboradores, empleados bajo la tutela de los Rothschild. Son la cara visible de este imperio que opera desde las sombras. Por eso se llama el Estado Profundo, Deep State. Estados Unidos no es el dueño de su propia moneda, no es el dueño del dólar. Estados Unidos no controla el dinero de su propio país.
pues lo controlan estos banqueros, la familia Rothschild. Muchos presidentes de Estados Unidos han querido eliminar estas leyes que le conceden a los Rothschild tomar dominio de toda la banca del país. Entre ellos, Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley, John F. Kennedy. Y coincidentemente, todos ellos fueron asesinados. Y fueron asesinados por ellos. También fueron asesinados por medio de los jesuitas. Se habrán preguntado, ¿cuándo un país tiene una deuda externa, a quién le deben? Pues le deben a los Rothschild. Todos los países del mundo están en deuda con ellos, pues obviamente son ellos los que presentan el dinero. Son dueños del fondo también, del fondo llamado el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. De esta manera controlan toda la economía mundial. Son ellos los que deciden cuando el dinero sube o baja de valor, cuando desatan crisis financieras y cuando la economía anda bien. Ellos solo juegan con la economía. La manejan a su propio antojo. Ellos nunca perderán nada. El sistema fue creado por ellos y controlado por ellos. ¿Creados qué? Un sistema. La fortuna de ellos es incalculable. Son los administradores también del oro y dinero del Vaticano. Todos los católicos, al estar en presencia del Papa, le besan la mano. Y pareciera para los católicos que el Papa es la cabeza de la Iglesia y solo sobre él se encuentra Dios. Pero no es así. El Papa, ante las únicas personas que se arrodilla, se inclina y le besa las manos, literalmente es a los Rothschild. Pregúntase usted, ¿por qué el Papa le besa la mano? Si solo están a cargo de las operaciones financieras de la Iglesia Católica en todo el mundo. Son dueños también, amados hermanos, del 98% de las petroleras del mundo. Ellos manejan la energía del planeta. ¿Se han preguntado por qué los automóviles no funcionan con agua, o con aire, o con basura, u otro elemento? Si la tecnología que tenemos actualmente lo podría permitir. Pues está claro que muchos científicos desde los años 30 han podido inventar tales tecnologías y mucho más avanzadas. Científicos que hoy estarían condecorados con premios Nobel, pero fueron asesinados y sus patentes desaparecieron. Comprenderás por qué personas como Tesla, que a pesar de sus grandes inventos, que le pudieron aportar mucho al mundo, nunca llegaron a ver la luz. Y que este personaje al final de su vida terminó solo y sin un centavo. Ese es el monopolio del petróleo. Son dueños también, amados hermanos, del 100% de las empresas alimenticias, de los alimentos del laboratorio, de transgénicos y fertilizaciones químicas, de alimentos industrializados a gran escala, lo que han dañado la tierra y el medio ambiente. Y en los seres humanos han provocado enfermedades y úlceras y cánceres. Los Rothschild han destruido el planeta, han contaminado con sus fábricas, han despoblado los mares y los bosques, han cambiado el clima del planeta. Son dueños de las grandes farmacéuticas. Ellos controlan la salud de la población mundial. Ellos crean virus
y enfermedades. Y también tienen la cura. Te dan el problema y luego te dan la solución a cambio de tu dinero. Son dueños también de las grandes cadenas de comunicación. Por eso tal vez no has escuchado nunca nada de ellos, de los Rothschild. Nunca se han dado a conocer al mundo, ni se han escuchado nada malo de ellos. Pues desde que nació el telégrafo, el teléfono, la radio, etcétera, todo ha sido comprado por ellos. Al igual que grandes canales de televisión como CNN, Reuters, Fox, ABC, CBS, Televisa, Red Globo, BBC, TVN, Univisión, History, Discovery, Caracol, Telefe, DW, TV o Televisora Española, etc. O revistas y diarios como Time, El Clarín, El Mercurio, The Guardian, Washington Post, La República, etc. Inclusive son dueños de Hollywood, son dueños de los premios Oscar, son dueños también, pues, de Walt Disney. Amén, amados hermanos. En fin, son dueños de casi todo lo que ves. En el año 1800 ya se decía que eran dueños de la mitad del mundo. ¿Cuánto más ahora? Tal vez tú también puedas estar trabajando en una de sus miles de empresas y aún no lo sabes. Tal vez también estés debiendo una deuda en uno de sus bancos, amados hermanos. Quizás en este momento estés comiendo una comida producida por ellos o tomándote una pastilla para el dolor de cabeza. Tal vez estés leyendo una de sus revistas o mirando un canal de televisión de ellos. Tal vez estés viendo una película de cine, ya que Hollywood es el mercado del cine de ellos, que hablamos anteriormente. También son de ellos el automóvil, o sea, la industria del automóvil. Y deberás llenar tu estanque con benzina de ellos. Y tiene un accidente, tal vez sus hospitales te ayuden. Quizás mires tu ropa, también son dueños de las grandes textilerías, de todo lo que puedas imaginar. Los Rothschild han amotinado grandes fortunas gracias a las guerras o las grandes guerras que ellos mismos han preparado y han financiado. Así empezaron a financiar a Napoleón, pero a la misma vez también financiaban a Wellington. Napoleón perdió y toda la ganancia quedó para los Rothschild. Otro evento importante se dio en el año 1848. Ese fue el propósito de dividir a la raza humana, cuando Karl Marx publica el Manifiesto Comunista. Tanto Karl Marx y Friedrich Nietzsche, financiados por los Rothschild y sus trabajos filosóficos y revolucionarios, serían el caldo que daría pie a lo que fue posteriormente la Primera y Segunda Guerra Mundial. A los que conocen un poco de historia podrán vislumbrar que el propósito aquí era dividir en facciones a la raza humana, usando diferentes ideologías, armas y financiar a todos los bandos, y posteriormente sacar provecho de los resultados. Los Rothschild financiaron a Inglaterra y también a Alemania en la Primera Guerra Mundial. Financiaron la guerra por ambas partes, no tenía nada que perder.
Ellos generaban enormes préstamos para la guerra y el perdedor debía devolver y cubrir las deudas de ambos países. Así es simple. Durante la Segunda Guerra hicieron lo mismo, con motivos similares, y en donde el sionismo jugaría un papel determinante, usando la desinformación y una maquinaria propagandista brutal para crear el odio. En muchos casos aún perdura. Hacia la población alemana, hay que recordar además que a consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se logró el reparto de Europa. Se pagaron cifras exorbitantes de dinero a los judíos y todos los países involucrados se endeudaron con la banca financiera privada. Los Rothschild, de la causa sionista, simpatizaron con la causa y fueron los mayores protectores de los pioneros judíos que emigraron a Palestina para establecer como colonos. Financiaron todo el proyecto sionista y es por eso que su símbolo de la familia quedó estampada en la bandera de Israel, pero ahora es de color azul. Es de aclarar que el pensamiento sionista no tiene nada de bíblico. Es un pensamiento satánico que dice que su propia organización es el Mesías, no un hombre, sino ellos mismos. Este pensamiento hace desviar la oración a Dios, al verdadero, y a una oración a una nación, a una ciudad. No confunda el pueblo de Israel con esta nación sionista. Son dos cosas muy distintas. Y aunque se cumplió la profecía de que Israel se volvió a unificar, eso fue para que se cumpliera la palabra de Dios. Pero estos pseudo judíos aún rechazan a Jesucristo. Luego del término de la Segunda Guerra Mundial, amados hermanos, los Rothschild, llamados también los Illuminatis, en su afán de crear un gobierno mundial, deciden crear la Liga de las Naciones. Pero sin embargo el intento fracasó, ya que no tuvo apoyo de suficientes países, pero crearon las bases para lo que actualmente conocemos como la Organización de las Naciones Unidas, que sería creado a finales de la Segunda Guerra Mundial en el año 1945. Y de hecho, los Rothschild tienen voto dentro de la ONU, igual que otro país más. Así de poderosos son. Son la creación de la ONU. Los Rothschild crearon la UNESCO. Y con esto le dicen a tus hijos lo que debe aprender. Le enseñan la historia que ellos quieren que tú aprendas. Con esto los preparan para ser sumisos y a seguir las reglas del sistema. Con esto ellos pueden inculcar ideologías que pretendan matar al cristianismo. Con esto, en su afán de reducir la población mundial, enseñan que abortar es bueno y que el homosexualismo es normal. Eso es lo que ellos quieren imponer. Con el aborto se determina la vida antes de nacer y con el homosexualismo se corta la cadena de reproducción en el mundo. Esto es todo parte de un plan satánico, amados hermanos, de reducir la población humana. Amén, amados hermanos. Como cristianos, como hijos de Dios, amados hermanos, que conocemos la palabra de Dios a través del Espíritu Santo y también las profecías que hablan de un único hombre que será el que gobierne el mundo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un único hombre que tendrá todo el poder, quien será conocido como el Antimachía. Entonces, amados hermanos, es importante recalcar que ese grupo de familias, porque no tan solo son los Rothschild, eso es lo que vamos a hablar en el próximo o en el siguiente estudio.
Los Rothschild o esas familias son dueños del Banco de la Reserva Federal, que vuelvo a recalco, de los Estados Unidos, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. También son dueños del oro y del dinero del Vaticano. También son dueños del Instituto Smithsoniano. ¿Cuál es el Instituto Smithsoniano? Es el instituto encargado de la arqueología, donde encontraron huesos de los gigantes. Y ellos tienen ocultado toda la evidencia de los gigantes. Ellos son dueños de eso. Las petroleras del mundo, empresas alimenticias como Monsanto, industrias farmacéuticas, también los medios de comunicación, como la música, que está totalmente pervertida, como otras cosas, Hollywood, los premios Oscar, el entretenimiento. Las Naciones Unidas son dueños ellos, la OEA, la OTAN, UNESCO, UNICEF. Industria armamentística, hacen crisis económicas, manipulan la religión, crean caos, revoluciones, controlan los gobiernos, o sea, los presidentes los controlan ellos para desviar del verdadero camino que es nuestro Señor Jesucristo. Controlan los deportes también, amados hermanos. En pocas palabras, controlan el sistema, controlan el mundo. ¿Qué dice en la palabra de Dios en el libro de Juan, capítulo 1, versículo del 15, 16 y 17? Dice el apóstol Juan, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Versículo 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es permanecer para siempre? La vida eterna. Amados hermanos, y este grupo de familias o de personas, de los judíos házaros, judíos sionistas, los judíos askenazis, todo esto se basa en un plan de un gobierno mundial. Para ello se necesita un caos absoluto a través de la creación de contradicciones culturales, políticas, económicas, raciales y religiosas. Quieren cada día más crear conflictos violentos, disturbios, terrorismo. Quieren totalmente una ruina económica, el odio a las familias, destrucción de la moral, destrucción de la juventud. Amén, amados hermanos. Instigación a la posible tercera guerra mundial, de todo el agotamiento de todas las mentalidades de las personas, para que pierdan ellos o nosotros perdamos la trayectoria, porque la humanidad está bajo el hechizo o bajo el maligno que es Satanás. No olviden, amados hermanos, que el Dios de ese siglo es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Nosotros tenemos que echarlo fuera en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Por eso nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años a traer la verdad a los hombres. Murió por dar la vida y la sangre para redimirnos a nosotros y darnos una segunda oportunidad para estar con Él en el verdadero Israel. ¿Y cuál es el verdadero Israel? La iglesia santa. Esa iglesia que no tiene mancha ni arruga. La que está adorando en este momento en espíritu y en verdad. Esa iglesia que está apartada del mundo, está apartada de ese sistema. Así como nuestro Señor Jesucristo dijo, yo no soy de este mundo. Si fuera este mundo, ellos darían la vida por mí. Sí, nosotros estamos viviendo en este mundo, en este sistema, pero nosotros no hacemos parte de este sistema, no hacemos parte de este mundo. En el día menos pensado, nuestro Señor Jesucristo, ya como Rey de Reyes, va a venir y se va a llevar a la verdadera iglesia de Él, la iglesia santa. Amén. Amén. Amén, amados hermanos. También es importante, amados hermanos, que en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19 al 20, dice lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, versículo del 19 al 20. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Está bajo el reino de las tinieblas. Versículo 20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. Gloria al Señor. En 2 de Corintios capítulo 4, 2 de Corintios capítulo 4, me dicen amén cuando lo tengan. 2 de Corintios capítulo 4. Versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Amén. En los cuales el Dios de ese siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén, amados hermanos. Es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos que el mundo entero está bajo el maligno. Tenemos que estar en santidad, amados hermanos. Tenemos que perseverar hasta el fin. Todo ya está contaminado, amados hermanos. También es importante, pues, predicarle el evangelio a las personas. Tener misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de nosotros, para que el velo sea corrido, para que ellos entiendan y que entre la luz, para que ellos vean qué es lo que está pasando en el mundo. Amén, amados hermanos. En Santiago capítulo 4, ya para terminar, en el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4, dice lo siguiente. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amados hermanos, este estudio que estamos realizando es para que nosotros entendamos que todo ya está manipulado. Vamos para una cuarta parte, la vamos a realizar
cuando Dios lo permita. Para las personas que están en el mundo entiendan que este no es el paraíso, que esto está adueñado del reino de las tinieblas. Amén, amados hermanos. Gracias por compartir con nosotros y suscríbase a nuestro canal. Nuestro canal se encuentra en Facebook como Jesús Viene Ya y también se encuentra en YouTube como Jesús Viene Ya. Gracias por habernos escuchado y Dios lo bendiga. Shalom. Shalom.